Buenas tardes, mi nombre es Dulce Yepes, estudiante de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Metropolitano. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de los actores activos de dar a conocer los derechos humanos fundamentales para vivir una vida libre de violencia, libre de discriminación y libre de irregularidades en general. Estos actores son la familia, la comunidad, la escuela, las universidades, las organizaciones políticas, sociales, culturales, económicas, las ONG y todos los miembros activos, especialistas en derechos humanos que se encargan diariamente de dar a conocer nuestros deberes y nuestros derechos para empoderar cada día más a los ciudadanos y ciudadanas y hacerlos más libres y felices. Es aquí cuando debemos decir que la enseñanza en derechos humanos es necesaria para abordar las razones más profundas de las violaciones de derechos humanos. Que la enseñanza en derechos humanos es un proceso que cualquier persona puede emprender a cualquier edad y en cualquier sitio, para aprender sobre sus derechos humanos y los de otras personas y la forma de reclamarlos. La población en las sociedades, escuelas, universidades y en ámbitos expertos en derechos humanos son necesarios para sensibilizar sobre la importancia de los derechos humanos con la finalidad de ampliar sus conocimientos y potenciar valores, capacidades y reacciones que demandan para ejercer e impulsar los derechos humanos en su historia personal, profesional y su trabajo. ¿Con qué fin se imparte el conocimiento en derechos humanos? La enseñanza de derechos humanos es esencial para abordar las razones subyacentes de las violaciones de dichos derechos. Sirve para prevenir los abusos contra los derechos humanos, combatir la discriminación, impulsar el equilibrio e impulsar la colaboración de la población en los procesos de tomas de decisiones y Contraloría Social. ¿Para qué sirve la enseñanza en derechos humanos? Ayuda a consolidar el lanzamiento de los derechos humanos, estableciendo entre los individuos conexiones fundamentales en sus valores y capacitándolos para que participen en la promoción de los derechos humanos en sus sociedades, comunidades e internacionalmente. La enseñanza en derechos humanos empodera en especial a las víctimas de abusos de derechos humanos, como para reclamar la exigencia de cuentas a quienes detentan el poder económico, político, social y cultural, como para lograr un cambio sustentable a extenso plazo. Toda persona tiene derecho a disponer de información clara y suficiente sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el acceso a la educación y formación en materia de derechos humanos. Los gobiernos, por su parte, deben garantizar que toda la ciudadanía pueda conocer y aprender sobre sus derechos humanos, tal y como establecen múltiples instrumentos regionales, nacionales e internacionales. Con base en lo anterior, es importante que se incluyan contenidos de derechos humanos en la educación formal. Tanto el gobierno central como los gobiernos autónomos tienen la responsabilidad y el deber de incluir educación en derechos humanos en todos los niveles del sistema de enseñanza. Pero la formación
en derechos humanos no tiene edad. Toda persona tiene derecho a conocerlos, reclamarlos y disfrutarlos en cualquier momento de su vida. Y tampoco hay límites para la enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos. La máxima eficacia se consigue cuando se emplean métodos de aprendizaje inclusivos, participativos y democráticos que fomenten la libertad de expresión y el análisis crítico y que respeten los derechos tanto de quienes imparten la formación como de quienes la reciben. La educación en derechos humanos se ha convertido así en un proceso de empoderamiento, ya que las metodologías participativas tratan de implicar, motivar y aprovechar la capacidad del alumnado para emprender acciones individuales y colectivas y para convertirse en agente de cambio. Toda persona tiene derecho a disponer de información clara y suficiente sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el acceso a la educación y formación en materia de derechos humanos. Los gobiernos, por su parte, deben garantizar que toda la ciudadanía pueda conocer y aprender sobre sus derechos humanos, tal y como establecen múltiples instrumentos nacionales, regionales e internacionales. En mi opinión personal, considero que Venezuela debe imitar las políticas públicas que viene organizando el gobierno de España en cuanto a la multiplicación del conocimiento en materia de derechos humanos. España pertenece a partir de 1977 al Consejo del Continente Europeo, que aprobó en 2010 la Carta de la Enseñanza para la Ciudadanía Democrática y la Enseñanza en Derechos Humanos, en la que propone a los Estados miembros que incluyan la enseñanza para la ciudadanía democrática y la enseñanza en derechos humanos en los programas de enseñanza formal en los niveles de infantil, primaria y secundaria, así como en la educación universitaria y la formación en general. La implementación en 2006 de la materia de enseñanza para la ciudadanía y los derechos humanos. Por medio de la Ley Orgánica de Enseñanza, visibilizó de manera explícita los contenidos de derechos humanos en el currículo de la educación primaria y secundaria obligatoria. Les narró Dulce Yepes.